Sé que hay razones para muchos de ustedes de estar un poco nerviosos, para otros muy nerviosos. ¿Por qué? Porque hace meses que México, y en particular el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ha estado siendo atacada primero por la candidata Clinton, por el candidato Sanders y de una manera mucho más efectiva por el entonces candidato Trump. Siguió siendo atacado por el presidente electo Trump y ha seguido siendo atacado por el presidente Trump. Sí, claramente hay nerviosismo de qué le pasaría a México sin el Tratado de Libre Comercio. Voy a tratar de explicar un poco lo que yo creo que es la parte sustantiva del Tratado de Libre Comercio. Sin lugar a dudas, junto con el Tratado de Libre Comercio, en su momento la independencia del Banco de México fue un elemento muy importante que pasó casi desapercibido, pero fue un cambio fundamental. El darle al Banco de México la única responsabilidad de trabajar en la inflación y hacer que el Consejo fuese realmente independiente, y lo hemos visto en ocasiones, muy independiente del presidente de la República. Fue un cambio muy importante. Pero el Tratado de Libre Comercio, cuando se negoció, incluyéndome a mí, todos sentimos que lo más importante del Tratado de Libre Comercio era abrir el mercado de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas. Y en realidad, al principio, sí ese fue el efecto dominante, porque enfrentábamos restricciones muy claras a exportaciones donde sí teníamos capacidad para exportar, pero estábamos limitados por restricciones cuantitativas en dos sectores que eran importantes en su momento. Uno era textil vestido y el otro era el acero. En aquellos momentos que estábamos negociando, a mí antes de la negociación me tocaba ir a Washington a discutir cuántas docenas de pantalones podíamos exportar a Estados Unidos, cuántas docenas de vestidos, cuántas docenas de vestidos de poliéster, cuántos de algodón. Era realmente una limitante muy importante del entonces llamado Acuerdo Multifibras. Igualmente en acero teníamos limitantes por tipo de acero, que si era rolado en frío, que si era rolado caliente, si era todo tipo de acero, casi todo tipo de acero, excepto los muy especializados, tenían limitantes. Bueno, esas limitantes se eliminaron limitantes que simplemente nos prohibían exportar a Estados Unidos. El aguacate es el ejemplo clásico, o sea, no podíamos exportar aguacate, porque tenía el aguacate unos gusanos muy peligrosos sobre todo para el bolsillo de los productores de aguacate en Estados Unidos. Entonces, sí, a la entrada del tratado lo que se dio fue un aumento de exportaciones muy importante debido a que tuvimos acceso. Pero les voy a enseñar cómo está fundamentada mi creencia, y yo creo que es lo más importante del tratado, es que lo que hizo el tratado, por primera vez en la historia de muchos de los que estamos aquí, no de los jóvenes, pero sí de los otros, fue la primera vez que el gobierno de México se obligó a seguir una serie de políticas transparentes en lo que se refiere a comercio y transparentes en lo que se refiere a inversión. Primera vez. Y además se sintió que, dado que era un tratado de libre comercio, que había sido aprobado por el Senado, que era con Estados Unidos, que había capacidad de represalias de parte de Estados Unidos y Canadá en el caso de que violáramos ese tratado, se dio por primera vez un mensaje para extranjeros y con gran beneficio para los mexicanos de que el gobierno se iba a aportar mucho mejor en el sentido de tener reglas claras de largo plazo. Yo creo que ese
es el gran valor del tratado, no la apertura al mercado de Estados Unidos. Y lo único que nos puede quitar el Tratado de Libre Comercio, en su momento, si se llegara a denunciar por el presidente Trump, que él tiene, personalmente tiene él, el presidente Peña Nieto y el primer ministro, tienen la autoridad personal de salirse del tratado con la única condición de anunciar con 6 meses de anticipación. Hay también la capacidad de salirse de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, también con lo mismo. Anuncia uno con 6 meses de anticipación que se sale. Entonces, el mensaje fundamental que quiero darles es en uno de los escenarios que vamos a examinar muy rápidamente para después escuchar sus preguntas y tratar de dar respuestas, entendiendo que no tengo ninguna bolita mágica para darles las respuestas para todo, pero el mensaje fundamental es en el caso de que la relación entre México y Estados Unidos dejara de estar con las reglas del Tratado de Libre Comercio, ciertamente perderíamos ciertas cosas, pero lo fundamental es una decisión de México el conservarlo. El conservar esas reglas claras para inversión y para comercio es una decisión mexicana que se puede hacer para mantenerla con o sin tratado. Y eso es lo que nos va a mantener competitivo. El gran cambio que se ha dado en las empresas mexicanas de ser realmente competitivas, no nada más adentro de México, sino en el mundo, eso está aquí con nosotros para quedarse, como decisión de los mexicanos, no como decisión del presidente Trump o de nadie más. Ese está con nosotros para quedarse. Y afortunadamente, la geografía también es extremadamente favorable. Nadie nos puede competir en la geografía. Entonces, yo lo que le quiero compartir es que si combinamos geografía con la competitividad que hemos ganado en estos 23 años, que ya sabemos cómo competir en el mundo, con o sin tratado, el futuro de México como una empresa, como un país que es competitivo, que puede exportar y que puede seguir atrayendo inversión, está ahí.